se puede considerar que un cuerpo tiene, o sea, aparece esa fuerza cuando está en el seno de un fluido, ¿sí? Llámese, fluido puede ser tanto el aire como en el agua o en un gas, ¿sí? Pero se le dice que un cuerpo está totalmente sumergido, ¿sí? Se lo considera cuando está totalmente sumergido, cuando el cuerpo está en la figura 1, ¿sí? Que se puede apreciar en la figura 1, en el lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? La que aparece ahí. El cuerpo está en el fondo, ahí se considera que el cuerpo está totalmente sumergido. Si el cuerpo está en la situación de la figura 2 y 3, ¿sí? Se dice que el cuerpo está parcialmente sumergido. Por más que esté todo mojado, está parcialmente sumergido porque no ha llegado al fondo del recipiente. ¿Se entiende? Esos son los tres estados que ustedes van a, o sea, los dos estados que van a considerar cuando está sumergido. Parcialmente sumergido, totalmente sumergido, ¿sí? Cuando el cuerpo se sumerge en el seno de un líquido, aparece una fuerza, que esa es la fuerza de empuje o de bolladura. Esa fuerza tiene la dirección en el eje Y, ¿sí? Y en el eje Y, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas, van a existir dos fuerzas, que es el peso, que es la fuerza propia de la gravedad que tiene el cuerpo, y va a aparecer la fuerza del empuje, ¿sí? Si yo estuviera en esta situación, la que se ve en la figura, el peso va a ser igual a la fuerza del empuje, o sea, está parcialmente sumergido el fluido, ¿sí? ¿Estamos? O sea, cuando llega a esa, digamos, esa altura de la profundidad, es la fuerza del empuje. ¿Estamos? A diferencia, el empuje, básicamente, no, el empuje es igual al volumen por la densidad del fluido, no del cuerpo. Estamos hablando de la fuerza del empuje o la bolladura, ¿sí? Va a ser igual al volumen del fluido, no del cuerpo. Digo, el volumen del fluido por el peso específico del fluido por la gravedad. ¿Qué significa esto? Estamos hablando que es el volumen de fluido desalojado. ¿Cuánto es el volumen de fluido desalojado de un líquido cuando entra un cuerpo al seno de un fluido? Es el volumen del cuerpo que está en contacto con el agua. No sé si se me entiende. ¿Lo entienden o no? No puedo ver el chat, hablen. Sí. O sea, si el cuerpo está, digamos, estuviera asomando un poquito, digamos, en la figura 3, estuviera sumando, no sé si se ve, se nota, vieron que está asomando un cuarto de la esfera, más o menos, en la superficie. El volumen de la fuerza de bolladura va a ser todo lo que está por debajo del límite de, digamos, de la zona donde encuentra el fluido, ¿sí? Es el volumen es el volumen de fluido que desalojó lo que está sometido en el seno del fluido. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, profe. Ahora, en esta figura, la que está al lado, el volumen es todo, el volumen desalojado del fluido es todo el volumen del cuerpo. ¿Sí? En la figura que está al medio, en la figura 2. Lo mismo pasa en la figura 1. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la fuerza de empuje o fuerza de bolladura va a ser igual al volumen sumergido del cuerpo por la densidad del fluido por la gravedad. ¿Sí? Es como que estamos sacando el peso del fluido desalojado. Supongamos, determine el momento, no se ve, determine el momento
termina el momento en el punto O, que es el punto que está al extremo de arriba de la pared, producido por una esfera de radio de un radio de 1 metro y una densidad relativa de 3, sumergido en agua. O sea, la densidad relativa es del cuerpo, de la esfera. ¿Se entiende? Antes de explicar eso, si yo hago el diagrama de cuerpos libres, voy a tener que la esfera, ¿qué va a tener? Una fuerza que es propia de la esfera, que es el peso, que va a ser el W, que va a tirar para abajo, y una fuerza de la bolladura que va a tirar para arriba. En el caso de la figura que está sometida toda en el fluido. ¿Se entiende? Si yo hiciera la sumatoria de la fuerza en Y, que yo le puse FR, ¿sí? Esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a la fuerza de flotación menos el peso, porque la fuerza de flotación va para arriba y el peso va para abajo. El peso de la figura, ¿a qué va a ser igual? Al dr, que es 3, por la densidad del agua, por la gravedad. Con eso, ese valor que voy a obtener yo, con el dr, la densidad y la gravedad, ¿qué valor me da? Hola. ¿El peso específico? El peso específico de la esfera, ¿sí? ¿Estamos? Por el volumen total de la esfera, ¿sí? O sea, van a ser 3, que es el dr, que es la densidad relativa o el peso relativo, por la densidad del agua, por la gravedad, más el volumen de la esfera. La fuerza de flotación, ¿a qué va a ser igual? A la densidad del agua, ¿sí? Por la gravedad, que me da el peso específico del agua, por el volumen del cuerpo sumergido. En este caso, ¿cuánto es el volumen del cuerpo sumergido? No estoy considerando el tirante, ¿no? Solamente la esfera. ¿Cuánto es el peso sumergido? El volumen del cuerpo sumergido en la figura. Todo el volumen. Es todo el volumen. Y tiene una coincidencia nada más. ¿Sí? ¿Estamos? Porque me anticipé yo y puse la fuerza resultante para abajo. Porque si yo hago el cálculo de la fuerza resultante, o sea, como yo hago el resto a la fuerza de bolladura menos la fuerza menos el peso, tengo factor en común que lo puedo sacar para afuera. ¿Sí? En la ecuación de arriba. Me va a quedar que es 1000 por la gravedad, o sea, 1000 es la densidad del agua por la gravedad, por el volumen de la esfera, por 1 menos 3, que es la diferencia básicamente de las dos ecuaciones. Me da menos 82,2 kilonewton. ¿Cómo sé? Básicamente, para decir que la fuerza de bolladura va a ser negativa, en este caso la fuerza resultante, quiere decir, no es la fuerza de bolladura, quiere decir, la fuerza resultante va a ser negativa. ¿Cuándo yo me puedo dar cuenta? Básicamente, si un fluido, ¿sí? Un fluido o un material con respecto a otro, o sea, la densidad relativa o el peso relativo es menor a 1, va a flotar. Si el valor es mayor a 1, no flota, se hunde, ¿sí? Quiere decir que el peso relativo del cuerpo de la esfera es mucho mayor que la del agua, o sea, es 3 veces mayor, o sea, siempre va a tender a hundirse. Ese es un indicio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacen para flotar los buques cargueros si son de acero? Y el Están acero... vacíos. Exactamente. Al estar vacío, ¿sí? Se usa el volumen, la fuerza de bolladura va a ser igual al volumen del peso desalojado, o sea, al volumen de la parte del barco, el casco, que desaloja el agua. Ese peso de agua va a ser mucho mayor que el peso total del barco. ¿Se entiende? Por eso los barcos flotan. Es una guía para que ustedes vean la densidad relativa,
qué relación tiene, básicamente, para anticiparse. Pero no significa que sí o sí se tenga que hundir el material, ¿sí? Porque también depende de su forma. Bueno, si yo tengo el valor de la Profe, fuerza de... disculpe, Sí. hay una compañera en sala de espera. Hay varios. Ahí está. Listo. Bueno, si yo obtengo la fuerza resultante, ya puedo calcular un momento. O sea, porque yo voy a tener una fuerza que va a ser, digamos, en dirección entre el eje de coordenada Y para abajo, que es la fuerza resultante, que es la diferencia entre la fuerza de bolladura menos el peso, en este caso. ¿Se puede calcular el momento o no? Con respecto al punto O, que es lo que está ahí arriba. Si el punto O, no me salió el punto O. El punto O está acá arriba. Se puede calcular un momento. ¿Cómo sería el momento? ¿Cómo se calcula un momento? ¿Cuál es la fórmula de momento? Bueno, la fórmula de momento es fuerza por distancia, ¿sí? Yo la distancia la tengo, son 2 metros, la fuerza la tengo, que es la fuerza resultante, que son los menos 82,2 kilonewton, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El momento, ¿cómo se calcula? Tiene que ser, ¿cómo tiene que ser la fuerza? Perpendicular al punto. O sea que esta distancia yo tengo que calcular su proyección. ¿Se entiende? En forma horizontal. O sea que voy a poner que el momento, ¿sí? Para que esto se mantenga estáticamente quieto, ¿qué tiene que ser? El momento tiene que ser igual a 0. Me equivoqué en esa F. No. Está de más, digamos, esa es la fuerza de flotación. El momento, no es la fuerza de flotación, tiene que ser la distancia por la fuerza. Que la proyección de los 2 metros, yo tengo que hacer la proyección por el coseno del ángulo, que son los 45 grados, y ahí me va a dar el momento. Que el momento queda igual a 117 por 23 kilonewton. ¿Por qué queda positivo el momento? Si la fuerza es negativa. ¿Por qué yo le di valor positivo al momento? ¿Por qué me da un momento positivo? ¿No es porque va anti-horario? Básicamente yo di sentido horario. Ahí arriba yo le puse que el momento, ahí en sentido horario, es positivo. Es una elección mía nada más. Acuérdense que la fuerza resultante va para abajo. Esa FB está mal. Es la fuerza de flotación o boldadura. ¿Sí? ¿Estamos? La que yo uso es la fuerza resultante de ahí abajo. Esta. ¿Se entiende? Básicamente eso es flotación. No hay otra cosa. Es muy similar a lo que es áreas curvas. ¿Sí? Es muy similar a lo que es área curva, a lo que es flotación. ¿Qué pasa? La dificultad que tiene como áreas curvas es el volumen. Ustedes acuérdense que en flotación la fuerza de bolladura es igual al peso del fluido desalojado. ¿Cuál es el volumen de fluido desalojado? Cuando yo lo multiplico por el peso específico del fluido, es el volumen que el cuerpo está en contacto con el fluido. ¿Sí? Puede estar un cuarto del cuerpo, 3/4 o totalmente. Si el cuerpo se encuentra en la condición de la figura del medio, el cuerpo se encuentra en la figura del medio, se considera que el cuerpo está flotando. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta?
Bueno, yo le voy a subir a algunos prácticos una guía con unos videos. A su vez, aparte de esta pequeña introducción, también le voy a subir la introducción. El ejercicio está en la guía, así que no lo busquen mucho. Yo le voy a desarrollar un ejercicio un poco más difícil en un video. Lo que pasa es que no lo quise hacer acá porque es bastante largo, es con seno, coseno, que ya seguramente lo han visto, los que son del año pasado ya lo he explicado varias veces, que es de una tabla con un contrapeso en un extremo que le pido que calculen el ángulo. Eso es lo más complejo que hay en flotación. Después todo lo otro es más o menos tranquilo y similar. ¿Sí? El problema es identificar que está desalojando fluido. ¿Sí? ¿Alguna duda?